Hola, ¿qué tal amigos? Paz y bien. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema donde pedimos a Dios Todopoderoso pueda llegar especialmente a todos los padres que son adictos, que sufren de adicciones. Y recordar que la perseverancia es amarga y puede ser muy amarga en la vida, pero sus frutos son dulces. Y aquí tengo de invitado a un joven muy especial que va a dar testimonio de que sí se puede cuando perseveramos y tenemos toda nuestra esperanza en el que todo lo puede, Jesucristo nuestro Señor. Todo lo puede en Cristo, inicia ahora. Todo lo puedo en Cristo. Amada familia, qué bueno es que estamos reunidos en esta hora. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por tu fiel sintonía. Hoy, como les decía en la introducción, tenemos un invitado muy especial, un joven que nos va a compartir su historia, cómo ha perseverado y ha mantenido su fe y esperanza en el que todo lo puede, Jesucristo nuestro Señor. Démosle las gracias a nuestro Padre Todopoderoso por la vida de su hijito Carlos Hoj. Adelante, Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido, paisano, joven espiritual lleno de Dios. Tal? Bienvenido seas, mijo. Siéntate. Qué placer, bueno es que estás por primera vez aquí en Todo lo Puedo en Cristo. ¿Cómo estás? Claro que sí, es un placer para mí. De hecho, siempre hemos visto el programa y nunca nos imaginamos poder estar en este momento, poder compartir con usted, pero sí, alegría tan grande que se nos permite. Es pura gracia y diosidencia de Dios. Amén, Carlitos. Qué bueno es que estás aquí con nosotros. Y yo quisiera que iniciáramos con la Sagrada Escritura, porque la palabra de Dios es un tema en el cual también tú te identificas mucho. Sé que eres un joven que ama la palabra de Dios, que tienes un testimonio fuerte, poderoso, y que muchos padres jóvenes se van a identificar contigo. Pero ¿qué te parece, Carlitos, si iniciamos en Sirácides, capítulo 2, versículo 1, donde nos habla de la confianza en Dios en medio de las pruebas y la adversidad. Correcto. Porque todos pasamos por pruebas difíciles. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la Sagrada Escritura. Si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor. No te apartes de Él. Amada familia, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confianza en Dios en medio de las pruebas. Correcto. No te apartes de Dios. Hermoso esa parte. Y sé que tú has puesto en práctica este pasaje ahora en tu adolescencia, pero sé que tuviste una niñez muy dura, muy difícil. Correcto. Cuéntanos, Carlitos. Sí, es algo que siempre al principio ha sido un poco difícil en poder compartirlo, pero al paso del tiempo el Señor nos ha guiado a poder compartirlo mucho mejor, de una manera que es muy sensible, pero a la vez un mensaje fuerte para los papás y para los hijos. Y una de las cosas más fuertes que tuve en mi niñez, que tenía entre los 5 o 6 años, cuando ya tenía más consciente de todo lo que pasaba, mi relación era más con mi papá. Mi papá tenía un problema de alcoholismo. Yo lo veía a mi papá tomar de día, de noche, y era no solo era de un fin de semana, sino que era un tiempo muy prolongado de 3 a 4 meses. Entonces llegaba a un punto donde tú sentías que no era tu papá, sino era otra persona, porque se convertía en otra persona. Entonces ver esa parte empezó a generar algo en mí, inseguridades, bajo estima, y toda esa parte poco a poco se empieza a convertir como un tipo rechazo a mi papá, odio, rencor,
y eso genera una fuerte emoción en mi vida como niño. Y le Cuando empieza... dices 3, 4 meses, ¿no llegaba tu papá por todo este periodo? No, sí, de hecho ¿O sí llegaba llegaba. tomado? Haga de cuenta que mi papá tomaba, lo veíamos nada más llegar en la noche. Salía por la mañana, no sabíamos dónde, con quién, solo sabíamos que no estaba en casa. Entonces, Era un padre que proveía el alimento, el pan de cada día, ya no podía poder en por ese el lado. alcohol. Gracias a Dios que mis hermanos mayores, yo soy el hijo de 7, yo soy el más pequeño, entonces mis hermanos mayores, entonces ellos ya tenían la posibilidad de apoyarnos en ese lado, entonces nos compartían. Pero sí en el sentido de que muchas veces mi papá, él decía, esa es mi vida, o sea, no te metas en mi vida. Entonces, pero eso genera a un niño, haga de cuenta que como hoy en día vemos a alguien como el superhéroe, por decirlo, muchos aquí los niños ven a su papá como el superhéroe que los cuida, que los protege, pero en mi caso no podía sentir ese calor de un padre, que podíamos tener una cercanía con él. ¿Cuántos añitos tenías tú, Carlitos, cuando veías a tu padre llegar borracho en la noche? Como 6, 7, 8 años. ¿Y tú recuerdas todo eso? Me recuerdo muy bien. Impacta mucho porque el hecho de ver a tu papá, que nunca tuve esa cercanía con él donde él me decía, hijo, te quiero, te amo, o que me diera un abrazo. ¿Nunca te dio un abrazo tu papá? Nunca tuve esa parte. Entonces fue creando inseguridad en mí para compartir mi sentimiento, por decirlo, para decirle yo te aprecio y te quiero. Fueron años pasados más adelante hasta que encontré a Dios. Entonces, pero en esos puntos era muy difícil decirlo. Y sobre todo llegaba un momento donde veía a mi papá tirado en la calle porque llegaban los vecinos y decían, ve a ver a tu papá porque él está tirado en la calle. Si era un doloroso. ¿Qué hacías tú ahí en ese momento? Entonces, y pues ahora ya iba creciendo como 10, 12 años. Yo iba y lo requería y le decía, vamos a la casa. ¿Y el tomado te reconocía? A mí me reconocía. Tirado en la calle. Correcto. ¿Y sí. tú, que 8, 7 añitos? Ajá. Y lo recogías a tu papá, lo llevaba Correcto. de la mano a la casa. Exactamente. ¿Y cómo lo recibía tu mamá? Pues ella no tan contenta, por veces es una escena muy fuerte en ese lado. ¿Y en escuela sabían tus amiguitos que tu papá se quedaba tirado en la calle por el licor? También eso provocaba bullying. ¿Qué te decían? Bueno, dice que tenía un papá borracho. ¿Y qué decías tú? Pues me dolía más y le tenía más rechazo a mi papá. O sea, en vez de que le quisiera más, tenía un poquito más de rechazo hacia él. Y cada vez que él pasaba cerquita, como que tenía un rechazo, como que decía, no, es mi papá. Entonces, y cuando esos jóvenes, niños que veía yo a sus papás tomados de la mano y iban al parque y todo, nunca tuvimos esa parte con él. Esa parte. Nunca un abrazo. Nunca hubo un beso, abrazo. Nunca, si puedes salir adelante. Exacto. Nunca te ayudó con las tareas en la escuela. Nah, esa parte no hubo, esa parte. Y fue un poco difícil por lo general, ¿no? Pero puedo decir que gracias a la persona que estuvo más cerca de mí fue mi madre. Fue mi madre, que tuve el apoyo incondicional fuerte de ella. Y siempre me decía, hijo, no veas a tu papá lo que hace. Escúchame. Si tú me escuchas, tú vas a llegar muy lejos. Pero si tú sigues los pasos que él, mira que vas a llegar muy difícil. No solo el hecho de que tú te vas a lastimar, me decía, sino que también vas a lastimar a tu familia y a nosotros también, que somos tus papás. ¿Pensabas tú en tomar también, seguir el ejemplo de tu papá o no? Estaba todo el camino libre, haga de cuenta que tenía todo el camino libre para seguir los pasos de mi papá. Encontré a amigos que también hacían lo mismo, pero hubo algo que determinó todo, porque estando con ellos me dijeron, Carlos, si tú no tomas con nosotros, es mejor que te vayas. Y creo que fue lo mejor que hicieron conmigo. ¿Y te fuiste? Me fui, aunque ese momento me dolió, porque haga de cuenta que tus amigos que compartes con ellos, juegas fútbol y todo, compartes y de repente dicen, si tú no tomas, mejor es que te vayas. Y fue muy doloroso para mí, fue muy doloroso, pero a la vez encontré a otros amigos que me dijeron, Carlos, ve con nosotros a la iglesia. Y ahí es donde empieza un camino de encontrar a Dios. Desde el principio ya conocía de Dios porque mi mamá me llevaba al catecismo y todo, pero así una decisión
de ir a la iglesia fue más adelante después. Entonces es un camino. Sí, es lo que quiero que nos cuentes más adelante. Entonces, pero toda esta niñez, tú recuerdas a un padre tomando, tirado en la calle, y tú ya me imagino a aquel niño saliendo a la calle a recoger a su papá. Sí. ¿Qué sentía tu corazón? Mucha tristeza, mucho dolor, ver a él. Y como yo soy de un área rural en Guatemala, y me siento muy orgulloso de ser indígena. O sea, hablo un idioma materno que es en Guatemala, que es el quiché. Lo hablo, es mi lengua materna. Aprendí el español después de ir a la escuela. Okay. Entonces, ver esas escenas, pues sí fueron muy dolorosas para un niño en ese lado. Verlo me da tristeza. A veces no había una motivación tan grande. Y al paso del tiempo que iba creciendo, mi papá empieza a quererme motivar según el método según que ella decía, no, tú no puedes. O sea, cuando algo no salía bien, me decía, es que tú nunca sabes hacer las cosas bien. Es que tú no puedes. Entonces, aparte que ella venía con tristeza, aparte que ella venía con dolor, resentimiento, o sea, no me ayudaba a tener una cercanía más con Qué triste, ¿no? En lugar de ayudar a perseverar, a decir si se puede, a decir adelante, a decir, mijo, tú todo lo puedes, échale ganas, ¿no? Qué triste que hay padres. Hay padres hoy en día que no motivan a sus hijos. Hay hijos que no han recibido el amor de papá, que no han recibido el abrazo de papá, que no han recibido palabras de amor y de aliento. Qué triste que es la dura realidad de muchos jóvenes hoy, Carlos. Es verdad, esto es tener la dicha de poder hablar de esto es muy importante, tanto para padres como para hijos, porque lo que le decía, mi papá siempre me decía, es que esa es mi vida, no te metas conmigo. O sea, a tanto le decía a mí, a mis hermanos, ¿Qué a le mi decías mamá. tú a tu papá? Y yo le decía, pero es que yo no quiero verte así. O sea, me da tristeza, dolor verte sufriendo de esa manera. Y lloraba muchas veces verlo a mi papá. Y con lágrimas le decías, tú cambia tu vida. Ajá, le dice, ya no quiero que tomes. Dice, yo ya no quiero que tomes, ya no quiero que tú sigas con esa vida, porque me duele, me lastimas. Pero dice, es mi vida. Pero en realidad lastimamos a todos en general. Así cuando es. no sabemos que, cuando decimos, es que es mi vida, pero en realidad, cuando tú eres el padre o el hijo o la mamá o todo el hermano, eres parte de una familia que todo hay sentimiento, hay emoción, hay un fuerte lazo. Entonces, generalmente genera mucha emoción en ese lado. Y es lo triste, que muchas personas dicen, es mi vida, déjame hacer lo que quiero, ¿no? Déjame vivir como yo quiero, es mi vida y al fin que... Pero no te estás dando cuenta que ese tipo de vida que llevas está afectando tu matrimonio, está afectando tus hijos, está afectando tu vida integral completamente. Pero hay que perseverar, como este joven perseveró, hacer lo que hoy es para gloria de Dios. Y como él nos va a contar más adelante, perdonó, decidió, porque el perdón es una decisión, decide perdonar a su padre. No se vayan, continúen con este hermoso programa. Todo lo podemos, dilo conmigo, Carlitos. En Cristo que nos fortalece. Regresamos. No se vayan. Amada familia del Sembrador, qué bueno es que están conectados hoy, escuchando la historia de Carlos, quien ha perseverado. Un joven que ama a Dios, pero que pasó momentos muy difíciles en su niñez. Imagínate tú que tenía que salir a la calle a traer a su padre cuando estaba tirado por la tomadera. Hoy queremos hacer un llamado a todos los padres a ser ejemplo para sus hijos. Y el daño que tú puedes hacer cuando dices, es mi vida, déjame hacer lo que yo quiera. Y es lo que muchos dicen hoy, es mi vida, déjenme hacer lo que quiera, sin darse cuenta que están lastimando a su familia, su matrimonio, sus hijos. Cuidado, ese poder de las palabras, ¿no? Que puede destruir, ¿no? A una familia. Muchísimo. Ahora, en ese lado. Pues tú en tu niñez fue así, como tal no lo has dicho en el segmento anterior, pero ahora ¿cómo es que empiezas a crecer en la fe? ¿Cómo conoces de nuestro Señor, quien te ayuda a madurar, a perseverar, aún en los momentos amargos de la vida? Así es, una de las cosas que pasó es que
al paso del tiempo, pues hice mi primera comunión y todo. Ujú. Y pues mis papás, o sea, mi mamá y mi papá, algunas veces que iban a misa, pues me llevaban. Pero yo solo los veía entrar en la iglesia y yo salía porque no me gustaba la oración. Siempre hago claro esa parte, no me gustaba la oración. Ujú. No me gustaba escuchar la palabra de Dios. O sea, era un rechazo muy grande en ese lado. Hasta que ese día que le compartía que los amigos me despreciaron por no estar con ellos, me encuentro... Porque no querías tomar. Exacto. Pero mira, ahí Dios estaba trabajando en ti, porque tú con el ejemplo de tu papá hubieras seguido una borrachera, pero no. Dios te rescató desde Y niño. eso es gracias a los consejos de mi mamá. Amén. Escúchame. Y los Si consejos tú me de tu madre. escuchas, vas a llegar muy lejos. Entonces Amén. mi mamá sí. Y cuando estuve ese rechazo con mis amigos, encontré otros jóvenes que me dijeron, oye, te queremos invitar a la iglesia. Ujú, Y yo ya tenía como entre 15 y 16 años. ujú. Que, pues yo no he ido a la iglesia. O sea, sí he ido, pero no era como que, ok, vamos. Y una de las cosas que más adelante voy a compartir es que cómo me llamó Dios a acercarme más por medio de la música. Mira, Esos amigos me invitaron, me dijeron, te invitamos a un concierto de jóvenes en la iglesia. en la iglesia. Y digo, ¿Y para eso cuántos años tenías? ya más o menos a 17. 17 añitos, ya una vez. Ajá. Y ya dije yo, pues nunca he ido a un concierto, la verdad no sé qué pasa. Ajá. Pero le digo, pero ok, vamos. Ujú, Llegamos al lugar en una parroquia con varios jóvenes y veía, y lo que más me impactó fue los jóvenes estaban saltando, ujú. alabando y glorificando a Dios. Le dije, yo no sabía que dentro de la iglesia se podía hacer eso. Ujú. Porque veíamos en la televisión todo lo que pasaba, concierto, pero no veía dentro de la iglesia que había algo en los jóvenes que los motivaba. Ujú. Y en especial una música que siempre me quedó pregnada, que se llama Desde que te conocí. Ajá. Dice que desde que conocí ya no traigo los zapatos al revés. Ah, Así ok. la música de Shalom, Ujú. que hoy es Vuelta en U. Me Ajá. gustó tanto esa música que me encantó muchísimo y la Ujú. empecé a cantar con todos los jóvenes Ujú. y me impactó mucho esa parte. Esa parte donde me motivó a buscar a Dios. Y fui más, me dijeron, me invitaron otra vez y le dije, ok, ya lo ansía a buscar a Dios. Y un día me dijeron, Carlos, ¿te gustaría ser parte de la mesa directiva de jóvenes? Wow. Y le diga, pues honestamente te voy a ser honesto, yo no sé nada. O sea, yo no sé nada, yo de Biblia no sé nada, pero si ustedes quieren, está bien. Entonces, me dejaron como como por decirlo, el vocal o el último, más De la para mesa estar allí. directiva, de los jóvenes. Y me Ajá. quedé. Pero no pensé que era ese el camino de mi espiritualidad, Amén. de conocer más a Dios. Amén. Y este detalle es muy bonito que les comparto porque ese grupo se llama Jóvenes el Sembrador. Qué bonito. Ajá, Jóvenes el Sembrador, y se le decía GES. Ok. Y bueno, empezamos en esa y me quedé con esa mesa directiva y un día esos mismos jóvenes que estaban coordinando dijeron, vamos a tener un retiro de iniciación. No sabía que era retiro de iniciación, ni sabía que si era el querigma o todo. Fuimos a retiro por dos días. Ujú. Y en ese retiro nos empezaron a hablar del amor de Dios, tal cual yo no conocía. El Señor empezó a hablarme al corazón y decirme, Carlos, yo te amo. Carlos, tú eres importante. Carlos, te tengo tatuado en la palma de mi mano, porque tú eres precioso ante mis ojos. Cosa que yo no había escuchado, o sea, de salirle de mi papá, que me dijera, porque la figura paterna es Es indispensable, importantísimo. muy importante. Ujú. Mi mamá me lo decía, pero de papá era muy especial. Pero de Dios Padre fue lo que más me impactó. Qué lindo. Que Dios te amo, que tú eres importante, que tú vales mucho. Ujú. Porque mi papá a veces me decía que no podías. podía. Pero la palabra Pero de la palabra Dios de te Dios decía, me decía que tú tú vales puedes. mucho, tú puedes. Ujú. Y que tú eres imagen y semejanza. Wow, esos me impactaron. Ese fue el poco a poco, el corazón se fue poco a poco. Llegamos al tema del pecado, la conversión, la fe. Y llegamos al punto de que Jesús, el centro de tu vida, solo Él puede salvarte, Ujú. sanarte, liberarte. Amén. Y en ese día le dije al Señor, yo traigo estos complejos de inseguridad, de autoestima, de dolor, de rechazo a mi papá. Y ese fue el momento muy fuerte porque el Señor me empezó a abrazar con su ternura y su amor.
y sentí un calor fuerte en mi corazón que me decía, perdona a tu papá, porque él está haciendo eso, pero tú tienes que ser libre, porque tú estás como un esclavo de todo esto. Hoy puedes ser libre. Pues sentí eso en mi corazón y en ese entonces... En tu primer En mi retiro. primer retiro. ¿Y cuántos días fueron ese retiro? 2 días, Sábado y domingo. sábado y domingo. Y ahí empezó tu corazón. Y empezó a sanar poco a poco el proceso. La espiritualidad que siempre nos comparten, que eso es un camino Exacto. de Proceso, poco a poco. proceso. Y Conversión. ahí inicia una chispa, una semilla en mi corazón Ajá. de buscar más a Dios. Y ese mismo día yo llegué, después del retiro, el domingo, Ujú. llegué y yo le di un abrazo a mi papá. Y estaba Dije, tomado aquel día, ¿no? Ese día no estaba tomado. Le dije, Para esto ya verdad. cuántos años llevaba tomando. no, ya papá. llevaba muchos años. Ya de cuenta que pues ya Para eso tú tenías que 17 añitos. ya pasaron mucho tiempo. Ya Entonces toda tu tenía niñez y toda esa parte. viviste con... ¿Y qué te Ujú. dijo aquel día tu padre? Él quedó callado. O sea, no pudo decirme, expresarme, porque no era un hombre de expresar Ujú. sentimientos. Lo entendí después. Ujú. Lo entendí Claro, claro, después, después de hacer un análisis de qué había pasado con él en su niñez, con su papá. claro. Y él entendí un poco más, pero al principio no lo entendía. Entonces yo le dije, te perdono. Yo no sé qué pasó, pero yo te perdono. Yo quiero ser libre. Mm. Y mi papá estuvimos hablando y él me dio un abrazo. Él no me dijo nada. El primer abrazo Ajá. que te daba en tu Sí, vida. yo me acerqué, porque él no se acercaba. Yo me acerqué y le di un abrazo. Le digo, te perdono, te quiero. No es fácil para mí decirlo porque no estoy habituado, Ujú. pero te perdono. Y ahí empieza un proceso más. ¿Y tu de padre hacer- empezó a cambiar su vida? ¿Dejó empezar Mi el alcohol? papá no cambió, pero lo que cambió fui yo. Fuiste tú. Fui yo porque empecé a tener una mentalidad muy diferente, una convicción muy diferente, un caminar diferente. Empecé a conocer más de Dios, no sabía nada de la iglesia, no conocía mucho de la Biblia y empezó un camino donde empecé a conocer más un poco y no dejé de ir a los conciertos porque sentí que eran los conciertos que era Te un gustaba motivo mucho. que me motivaba más de buscar a Dios y me hacía falta cuando no iba. Entonces fue uno de los momentos más que me motivó hasta el día que decidí decir quiero encontrar algo mejor y me decidí emigrar aquí en Estados Unidos. Mira, y antes de tu venida para acá, lo importante decir, ¿no? En este segmento lo importante decir que los jóvenes son tan importantes en la iglesia. Sí. Esos conciertos que hacen en las parroquias, esos grupos de oración para jóvenes, porque hay muchos que dicen, no quiero trabajar con los jóvenes, es muy difícil trabajar con los jóvenes y no quieren perseverar los jóvenes, pero sí, hay jóvenes como tú que perseveraste, aún en medio, como le hemos llamado al programa hoy, ¿no? En medio de la perseverancia, en medio de los momentos amargos, encontramos los frutos. Y es lo que Correcto. vamos a ir viendo, los frutos de perseverar, los frutos de no caer en la tentación. Tú no caíste en la tentación de estos jóvenes que te dijeron, si no tomas, vete de aquí, porque Correcto. querían jóvenes con la misma vida loca. Pero como los consejos de una madre también podemos ver aquí en este programa, el ejemplo de una madre que ora, el ejemplo de una madre que persevera, el ejemplo que dice, una madre que dice a sus hijos, escúchame, adelante, que ora, ¿no? Y vemos el ejemplo, no es hablar, pero es la verdad, lo que se habla aquí en el testimonio de tu padre, que sabemos tu padre murió, ¿no? Correcto. Pues el alcohol lo llevó a la muerte. ¿Qué pasó? Cuéntanos. La última vez que yo estuve en contacto con mi papá, ya estaba un poquito encaminado, ya llevaba más de un año conociendo un poco del amor de Dios que me decidí. Y ese día nosotros le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir. Y fue la primera vez que yo lo vi llorar. O sea, no lo había visto llorar en años. O sea, ver a su hijo más pequeño, despedirse de él. Y fue muy doloroso también despedirme de mi papá, pero fue un abrazo muy fuerte, fraterno, donde fue una reconciliación muy fuerte. Y me dijo, perdóname. Perdóname por no darte lo que necesitabas. Perdóname por no darte lo que ocupabas. Perdóname por no estar contigo cuando me necesitabas. Pero quiero darte mi bendición. Que te vaya bien. Entonces fue lo bonito, pero fue tanto esa parte de reconciliación, pero fue nuestra despedida con él. Fue la última vez que lo vi. Estábamos cerca de Quetzaltenango, en Guatemala.
Y fue la última vez que nos dimos un abrazo. Aún me acuerdo de ese abrazo. Y a veces me pongo a pensar en ese lado. Pero ese abrazo fue muy especial para mí, porque era mucho más fuerte en ese lado. Nos despedimos, me dio su bendición. Y ya, desde ese entonces, pues ya no vi a mi papá. Decidiste perdonarlo y él humildemente te pidió perdón, tu padre. Exactamente. Entonces, Qué lindo pues, escuchar tu testimonio, el poder del perdón, el poder de perseverar aún en medio de los momentos duros y amargos en la vida. Carlitos, tenemos que irnos a una pequeña pausa y continuamos con tu testimonio. Y creo que este testimonio llega a tantos padres, a tantas madres, a tantos jóvenes que no se den por vencidos, que oren por sus padres. Sé que hay muchos padres que no conocen de Dios y por eso el mal ejemplo, por eso las ataduras, los vicios. Pero más adelante seguimos hablando de este tema. No se vayan, como dice San Pablo, y dilo conmigo, Carlos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regresamos. Amada familia, escuchando el testimonio de un joven que tuvo que pasar momentos difíciles en su niñez, pero perseveró. Perseveró en medio del dolor, en medio de las situaciones difíciles que él estaba pasando. Y tomó la decisión de perdonar a su padre. Abrazas a tu papá, Carlitos. Él te pide perdón también humildemente, tu padre. Que Dios viene a salvar y no a condenar, ¿no? Claro. El Señor siempre perdona. Y te vienes a Estados Unidos y te llaman, te dan la noticia de que tu padre muere. ¿Qué sintió tu corazón aquel día? Es muy fuerte. Bueno, ya estando aquí en Estados Unidos, conocí un poco del Sembrador. Mi hermano mayor me hablaba mucho de grupo de jóvenes. El Sembrador, no sé qué tenía que ver mucho esa conexión. Estaba con el grupo de jóvenes El Sembrador en Guatemala. Ya había otro grupo de jóvenes, El Sembrador, aquí en Estados Unidos. Y me conecté mucho en ese lado. Y vine con ellos. Y ellos también me dijeron, pero yo ya venía con una sed de buscar más a Dios, de una sed de seguir más a Dios. Y quería ya servir para El Sembrador. Pero me dijeron, no, Carlos, tienes que llevar un proceso para poder servir dentro seguir creciendo en la fe. Primero tienes que hacer tu retiro de iniciación. Igual, en ese retiro de iniciación, pues tuvo recobrar una fuerza. Pero ya venía con más sanación en el corazón, estaba más abierto a la gracia de Dios. Y ahí es ahora más que el Espíritu Santo me estaba dando más fuerza. El Espíritu Santo ya me estaba confortando a que los próximos años podían ser muy difíciles en mi vida, ¿no? Un año más tarde, estando trabajando, y trabajé en la costura, mucho trabajo en la costura, me llama mi hermano mayor, estábamos trabajando junto con él y me dijo, quiero hablar contigo. Y me dijo, ten calma, lo que te voy a decir es algo un poco fuerte. Te quiero decir que nuestro papá falleció. Y no sabía cómo reaccionar. No sé si enojarme, callarme, gritar, llorar, no sé. Me quedé callado ante esta parte. Pero ya había leído a San Pablo en el 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice, te basta mi gracia y mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Amén. Y sentí la fuerza del Espíritu Santo en mi vida. Dije, tengo que ser fuerte. Aunque mi corazón se parta en dos porque escuchar a mi papá morir, pero sé que Dios está conmigo y que en medio de esta debilidad, esta tristeza, sé que voy a salir adelante. Amén. Entonces esa fuerza sentí. No cabe duda que la palabra de Dios siempre ha sido importante en tu vida. ¿Cómo te habló en tu primer retiro? ¿Cómo te habla la palabra de Dios en esta noticia tan dura para todos, ¿no? Que te avisan que un ser amado ha muerto, ¿no? Entonces, en medio de la amargura, del dolor, del sufrimiento, de los momentos amargos de la vida, la palabra te ha fortalecido. Siempre. La importancia de escuchar su palabra, Carlitos. Siempre tenía esa parte. Y le decía, yo me enfoqué en la vida de mi papá todas las cosas malas que hacía. Solo me enfoqué en su alcoholismo. Pero no me di cuenta que sí tenía cosas buenas. Era un gran hombre, o sea, me enfoqué nada más en su alcoholismo y me dejé llevar de todas las cosas que sí pudo enseñarme.
Me enseñó a labrar la tierra, me enseñó a costurar, o sea, soy costurero, y me enseñó otras cosas más. Cuando él estaba en su sano juicio, era un buen líder, proveyente, pero cuando no estaba en ese lado, sí, era completamente muy diferente. Entonces, cuando empecé a ver esas partes, yo dije, yo quiero ser esa parte buena de mi papá, porque sé que tiene cosas buenas. Entonces empecé a ver esas cosas buenas de él, pero sí, la palabra de Dios es muy fundamental en mi vida, porque es la que siempre me ha fortalecido, me ha guiado. Y una de las cosas que no compartí es el Salmo 23. El Salmo 23 fue un definitivo amigo, le dice, el Señor es mi pastor y nada me falta. Escuchar esa palabra es saber que Dios es aquel pastor que siempre cuida. Entonces impacta tu corazón, impacta tu vida. Así es. Has perseverado en los momentos, a pesar de los momentos amargos y duros. Llegaste a este país, pero no te alejaste de Dios. Al contrario, te acercaste a Dios y empezaste a estudiar. Sé que eres uno de los mejores diseñadores gráficos y que laboras aquí en nuestra familia, El Sembrador. Sí. Pues yo puedo decirle que cuando en las Sagradas Escrituras nos habla de que tenemos múltiples dones. San Pablo habla mucho de los dones que tenemos, don de predicación, de comunicación, de ser maestro. Y yo sabía que el Señor había impregnado en mi corazón dones que no había descubierto, que necesitaba en un lugar poder descubrirlo. Y empiezo un camino aquí dentro del apostolado. Inicié en el 2011 como un servidor en Santo Tomás. Fue muy bonito. De Santo Tomás es mi casa, mi familia, todos Santo Tomás. Y empieza un camino muy bonito con ellos. Entré al grupo de jóvenes y empecé a conocer más del grupo de jóvenes. Empecé a estudiar las Sagradas Escrituras. Tomé un curso de Biblia en la arquidiócesis en Los Ángeles porque tenía mucha hambre de ese encuentro que tuve con Dios. Y uno de los impactos más que pude fue en el CDJ. Por eso hay ciertos momentos muy importantes que me gusta, tanto los conciertos y congreso de jóvenes. Amén. Fueron los puntos claves de decir, sí, Señor, yo te quiero servir. Amén. CDJ 2011 me impactó mucho porque el lema era, quédate con nosotros, Señor. Yo le dije al Señor, quédate en mi vida, Señor, porque de aquí adelante tú vas a sostenerme, guiarme y tú vas a estar en mi camino. Entonces así empieza el camino de conocer más de Dios. Me involucré más a la iglesia con el grupo de jóvenes. Llegué al punto de poder ser parte de la coordinación del grupo de jóvenes. Así es. Una etapa muy bonita y hermosa que el Señor me permitió a conocer, a tener experiencia, a poder ser un líder. También estoy consciente que cometí errores en mi liderazgo, porque nadie es perfecto, porque por eso decía que el Señor no elige al preparado, sino que prepara al elegido. Exactamente. Entonces en ese camino el Señor viene guiando, pero había una inquietud, algo grande en mi corazón. Decía, pero es que yo tengo dones que el Señor me ha dado, pero ¿cómo puedo descubrirla? Y en mis horarios de descanso, que son 10 minutos, me empecé a ver tutoriales en YouTube, que quería ser un diseñador gráfico. Empecé a ver los tutoriales. Me dedicaba 10 minutos para verlos. Y muchos de mis amigos, o sea, compañeros de trabajo, me decían, oye, Carlos, ¿de qué te va a servir a ti ver esos tutoriales de fotografía, de diseño? Mira, aquí estás en la costura. O sea, pensando que en la costura es un trabajo no digno, como por decirlo a ellos. Pero le digo, la costura es un bonito trabajo. Claro, todo trabajo es digno. Exacto. Entonces, pero ellos veían que ahí ya había llegado yo y que ya no había esperanza, pero yo, al leer las palabras, las Sagradas Escrituras, es que Dios sí tiene planes grandes para nosotros. Pero nosotros nos limitamos a decir que aquí me quede. Entonces empecé a hacer eso. Y dentro del grupo de jóvenes me empezaron a encargar a hacer los flyers, los banners, y poco a poco a desenvolver los dones y todo. Bendito. La importancia de perseverar, ¿no? De perseverar. O sea, los frutos de la perseverancia. ¿Ves lo que decíamos al principio? Los frutos de la perseverancia. Yo quisiera, Carlitos, que hoy le hablaras a todos los jóvenes que están tirados ahí. Quizá en depresión, en drogas, en alcohol, en vicios, porque
Quizá han tenido un padre que no les ha dado amor, que no les ha dado un abrazo. Han tenido una niñez como la que tú tuviste. ¿Qué podría decirle a todos los jóvenes hoy? Sí, mira, lo más importante que puedo decirte es que te des la oportunidad de buscar a Dios. O sea, nuestros papás o tus papás te están invitando a la iglesia, pues escúchalos. La importancia de la escucha, de escucharlos, de ir y tener esa oportunidad de dejar que Dios toque tu corazón, toque tu vida. Servir a Dios no es sencillo, pero es la mejor decisión que podemos hacer en la vida. Me encantan muchos testimonios de jóvenes, pero en mi vida personal lo he visto, que cuando le dedicamos tiempo a Dios, Dios siempre está pendiente de nosotros. Y el profeta Habacuc lo dice, y San Pablo lo recalca muy bien. El justo por la fe vivirá. Entonces cada uno tenemos que tener esa convicción. No es fácil levantarte temprano o llegar después del trabajo buscando a Dios, pero es la mejor elección. Estando con Jesús sacramentado delante de Él, Él te puede inspirar, te puede sanar, te puede liberar y te puede aumentar los dones si le pedimos con fe al Espíritu Santo, y Él, esa fuente de gracia, fuente de amor, que solamente lo encontramos con Él. Y sin duda alguna, Maribel, los momentos más hermosos que puedo decirle, no tengo una devoción a un santo específico, pero los momentos más hermosos es estar ante Jesús sacramentado. Así es. Esos son los más momentos donde los primeros años fueron más, Señor, sáname, Señor, libera a mi papá, Señor, perdóname, Señor. Entonces fueron a esos años. Y ahora es perseverar frente a... Llegué a un punto, le dije, Señor, inspírame. Amén. Señor, lléname. Señor, llévame. ¿Qué quieres que hagamos con los jóvenes? Señor, aquí estoy. Como lo dijo el profeta Isaías. Aquí estoy. Aquí estoy, heme aquí y envíame a mí. Como lo dijo María, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué puedo hacer? Pero no ha sido fácil el camino. Cuando estaba yendo al grupo de jóvenes, coordinando, yo no tenía un automóvil. Yo tenía que ir detrás del bus, o sea, para esperar el bus 30 minutos, más el recorrido. Salía de mi casa para ir a trabajar a las 5 de la mañana y regresaba a las 10 o 11 de la noche porque venía de la iglesia. No fue fácil. Soportamos el frío, el calor, toda esa parte. Pero le puedo decir gracias por pasar por esa etapa, porque me hizo más humilde. Y ves los frutos dulces y en medio de los momentos difíciles. Y es precisamente, Carlitos, lo que vamos a estar hablando más adelante. La perseverancia es amarga, sí. Muy amarga puede ser muchas veces. Pero sus frutos son dulces. Por eso hoy te invitamos aquí en Todo lo Puedo en Cristo a perseverar, a no quedarte ahí tirado, por muy grande que sea tu prueba. Vamos a regresar después de esta pausa. No te vayas. Mientras hayan ganas de luchar, hay esperanza. No te rindas ante la adversidad, no te des por vencida. No sé por qué estés pasando, no sé cuál sea tu pasado, tu presente, no conozco de tus penas, pero Dios lo conoce todo y lo sabe todo. Hemos escuchado hoy el testimonio de Carlos, que desde niño él corría a la calle a traer a su padre tirado, borracho, pero un día decidió acercarse a Dios, Carlitos, quien lo invitaron a tomar. Y él pudo haber dicho, como mi papá, yo también me voy a esa vida, la borrachera. Pero no, él escuchó los consejos de su madre. Benditas madres que oran y que dan buen ejemplo a sus hijos. Pero bendito Dios que el Señor tocó el corazón de su papá, porque le pidió perdón antes de morir. Lo abrazó y le dio su bendición. Y es que Dios hace nuevas todas las cosas, pero hay que perseverar en la oración, en la Eucaristía, en la palabra. Hay 3 grandes palabras que tú le dices hoy a Jesús, Carlitos. Así es. Frente al Santísimo. ¿Qué le dices? Me encanta porque aquí en el Apostolado Sembrador tenemos la dicha de tener la capilla de San Juan Pablo II. Y me encanta decir estas 3 palabras que le digo. Se convirtió para mí en mi propia oración. Le digo, Señor, concédeme sabiduría
para tomar las mejores decisiones, porque soy humano y puedo cometer errores. Ayúdame a tener fortaleza ante los momentos difíciles que puedo pasar en mi vida, ante las circunstancias, dificultades que puedo pasar. Pero sobre todo, Señor, concédame humildad para escuchar tu voz, porque tú eres manso y humilde de corazón y solo contigo puedo encontrar toda esa paz tan grande. Por eso la importancia de ser humilde, y estas 3 cositas siempre las repito a Dios, porque llegan momentos difíciles, pero ya estás más consciente de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Me encanta. Y usted estaba hablando de hace rato, al principio de esta parte, donde San Agustín decía una frase que me gustó mucho. Mientras haya ganas de luchar, hay esperanza para vencer. Entonces, seguir adelante. Se queda esa parte pregnada en mí. Digo, cada vez que tengo una dificultad, problema y todo, mientras haya ganas de luchar, hay esperanza para vencer. Así es, Carlitos. Mira, nos quedan pocos minutos para finalizar el programa. Yo te doy gracias por haber compartido tu testimonio, por contar un poco de tu niñez, de tu familia, de tu historia, porque creo que ha llegado a muchos corazones hoy. Yo quisiera, Carlos, que le hablara de una forma muy especial antes de la oración y que oremos por los jóvenes que están sufriendo lo que tú sufriste, para que perseveren y no se den por vencidos. Pero yo quisiera hoy que le hablaras a todos los padres que dicen, déjame vivir la vida, déjame vivir como yo quiero, que están hundidos en el alcohol, en las drogas, en la corriente del mundo, que se van por meses. Decías tú que tu papá se iba y regresaba en la noche y meses tomando y tomando. Yo quisiera que le hablaras hoy a todos los padres del mundo, pero que también le hablaras, ¿qué pudieras decirle hoy a tu papá que está en el cielo? ¿Qué pudieras decirle hoy a tu papá? Bueno, para primero que nada, a los papás, la importancia de la paternidad es una tarea bella y hermosa, y lo podemos ver a través de San José. Tú eres la responsabilidad. Tus hijos te están viendo, tus hijos ven lo que piensas, cómo actúas, cómo te expresas, y quieren hacer igual que tú. Entonces, el ejemplo que tú le pones a tu hijo, ese va a ser la inspiración que muchos quieren seguirte. Es impactante. La medida que tú lleves a tus hijos a la iglesia, también determina esa parte grande de que tus hijos también lo vayan a hacer. Pero en la medida que tú no das ese ejemplo de ir a la iglesia, pues tampoco ellos van a querer o tendrán esa parte de buscar a Dios. Y a ti, joven, que quizás tu papá o tu mamá no va a la iglesia, pero tú también puedes ir, porque la conversión empieza personalmente. Y a ti, joven, que nos estás viendo, puede ser el cambio que puede hacer en tu familia, porque tú vas a llevar fe, vas a llevar paz, vas a llevar esperanza a tu hogar, y así llevas también la conversión a tu familia. Y si tuviera la dicha en este momento de decirle a mi papá, te quiero mucho, te amo, le pido a Dios por ti. Me enfoqué en tus debilidades, pero también tenías cosas buenas. Y las cosas buenas las empiezo a tomar y yo quiero ser como tú eras. Eras un buen líder, eras un gran maestro, te gustaba el diseño también. Por eso quiero ser siempre un diseñador, porque te apasionaba muchas veces lo que hacías. Gracias por haberme enseñado a labrar la tierra, sé cosechar, sé en esa parte, sé sembrar. Te agradezco. Se han impregnado en mi corazón esas partes bellas, y nunca se me olvida los momentos que pudimos después compartir juntos, porque antes no pudimos, pero te agradezco por el don de la vida, porque por ti estoy aquí. Y te quiero mucho, te amo mucho, te llevo siempre presente en mi corazón, en mi oración, y que Dios tenga, y que donde estés tengas paz en tu vida, y que el Señor siempre en el lugar donde encuentres tengas esa gracia que solamente el Señor te puede dar. Amén. Amén. Gracias. Y tenemos fe que desde el cielo y sonríe contigo, Carlitos. Seguramente sí, esa parte. También le comento algo rapidito. Mi mamá me dijo algo muy importante que me ayudó en mi autoestima, en mi confianza y todo. Me dijo un día, hijo, yo te extraño mucho,
pero algo te quiero decir, es que yo sé dónde estás, sé lo que haces, sé en qué es lo que estás haciendo y confío en ti. Y por esas palabras me dejó impregnado en mi corazón. Mi mamá confía en mí, cree en mí y ora por mí. Palabras poderosas, Carlitos, que toda madre debe decir a sus hijos, en lugar de decirles, no confío en ti, palabras hirientes, sino palabras que llegan a lo más profundo del corazón, palabras que sanan, ¿no? Y es lo que vamos a pedir hoy, para que todos los padres demos palabras de amor que sanan a nuestros hijos, que seamos buen ejemplo. Yo quiero orar por todos los padres, yo quiero que ores por todos los jóvenes que están sufriendo hoy, por aquellos padres que son adictos, que están lejos de Dios. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, te doy gracias por la vida de Carlos, por su familia, por su madre que ha sido su maestra, su gran ejemplo, la que lo ha llevado siempre al Señor, por su padre que pudo arrepentirse, que dio amor antes de despedirse, dio bendición antes de despedirse. Quiero pedirte por todos los padres del mundo que no esperen la última hora para bendecir, que no esperen la última hora ya cuando un hijo se va o cuando están a punto de partir, sino ahora. Hoy es el momento de cambiar. Señor, ayúdanos a educar a nuestros hijos con amor y responsabilidad, Padre. Ayúdanos a ser buen ejemplo a donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Queremos orar también, Carlos, por todos los jóvenes que hoy se encuentran como tú te encontraste en tu niñez. Señor, te pedimos por todos los jóvenes que tienen esas inseguridades, que tienen bajo autoestima, que les han dañado esa parte emocional donde le dicen, no sirves para nada, tú no puedes. Pero hoy, joven, el Señor te llena de su gracia y de su amor, porque tú vales mucho, tú vales la sangre del Señor, tú eres la perla preciosa del Señor. Por eso, Padre, bendice y llena los corazones de los jóvenes que no se sienten amados, los jóvenes que no se sienten queridos, que se sienten despreciados, que no se sienten amados. Hoy, en tu nombre y en tu paz y en tu amor, cólmalos de gracia y de alegría y de paz, y que el poder del Espíritu Santo los colme de esa fuerza, de esa valentía, de que saber que hay jóvenes valientes, jóvenes que tienen la pasión de seguir adelante, construyendo un mundo mejor, pero también una familia, un hogar que lleve bienestar, paz y alegría en todos los hogares. A ti, joven, que el Señor te llene de su gracia, que el Señor te llene de su amor, que hoy recibas esa gracia en tu corazón, de que tú eres una persona valiosa, que tú eres un hombre fuerte, valiente, así como le dijo a Josué, ten fe y firmeza, ten valor y firmeza, que yo estaré contigo donde quiera que vayas. Tú no estás solo, joven, Jesús está contigo, y si Jesús está contigo, todo lo puedes lograr en tu vida, en tu hogar y en tus estudios, en tus metas y objetivos. Te lo pedimos todo, mi Señor, en tu amado y valioso nombre. Amén. Te lo pedimos, Señor. Amada familia, gracias de todo corazón a todos ustedes que siembran con amor en la viña del Señor, que siembran en el sembrador. Gracias por hacerles saber a sus amigos de que existe este canal. Y de una forma muy especial doy gracias a Dios por la vida de Carlitos. Muchas gracias. Por tu familia, por tus padres, tus hermanos, por tu madrecita. Que Dios te bendiga. Y eres un ejemplo de perseverar. Aunque se pasen momentos duros, amargos en la vida, vemos los frutos. Así es. Los frutos de la oración, los frutos de la perseverancia. Amén. Eres un joven que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Amén. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. No, gracias a usted por esta invitación. Fue muy un placer poder estar aquí. Dios te bendiga, Carlitos. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias de todo corazón. Muy bien, amada familia. Gracias a todos ustedes que siembran con amor en la viña del Señor, que siembran en el sembrador. Sí se puede. Hay que perseverar, porque con Cristo, dígalo, Carlitos, todo es posible. es posible. Paz y bien en nuestros corazones. Bendiciones.